Muy buenos días a Iglesia Adulta. Nos da mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y mi chiquito ya se va saliendo por aquí. Y déjenles cuento, ahorita está en el mero momento del ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? Y pues te hace pensar mucho ya. Dices, nunca he pensado el porqué de esto, ¿no? Y ahorita salió un tema del por qué hace unas semanas. Fue el por qué los camiones, por qué los autos tienen ruedas, ¿no? Llantas. ¿Por qué? Y digo, qué buena pregunta, ¿no? Eso es lo que los hace una maravilla, porque con la rueda pues ya no tienes que hacer tanto esfuerzo de subir, bajar o otro mecanismo, ¿no? Y entonces ya con eso sobre la mesa, Abby y yo, mi esposita, empezamos a platicar. Dijimos, no, sí es cierto, qué gran invento son las llantas, las ruedas, la cosa redonda, el tren, en un reloj incluso tienes todos los mecanismos que giran y es lo mismo para hacer los pirámides, o sea, tenían puleas y es el mecanismo de la rueda. Y estábamos, ok, fuego, ¿no? Gran invento. Ruedas, llantas, gran invento, ¿no? La electricidad. No sé si se dice aquí, pero en el mundo occidental, en el mundo inglés hablante, el ejemplo máximo de un gran invento es pan de caja, el pan que viene rebanada. ¿Lo dicen aquí o no tanto? ¿No? Ese es el máximo ejemplo, ¿no? Entonces ahí está también. Y ahora tenemos el Internet y la inteligencia artificial, ¿no? Y estábamos Abby y yo platicando, pero, y Jesse como que ya nada más escuchando. Y al final de que nuestra reflexión de, wow, no, sí, el Internet, y está al mismo nivel la rueda que el Internet, y él al final, entonces, ¿por qué tienen 4? Sí, él siguió con eso, ¿no? Y es una etapa muy bonita, pero te hace reflexionar sobre muchas cosas. Y estamos reflexionando, Abby y yo, acerca de la información, el Internet, esta etapa en la que estamos hoy en día, porque es una etapa completamente distinta a cualquier otra que hemos vivido y trae nuevos beneficios, por supuesto, ¿no? A la vez, retos. Y pensando acerca de nuestra fe, pensando acerca del evangelismo y pensando acerca de nuestros corazones, pues de eso quiero tratar el día de hoy. El título del día de hoy es Un esquema para el evangelismo en el siglo XXI. Un esquema para el evangelismo en el siglo XXI. Porque quieres o no, el corazón del humano con los que estamos interactuando día a día, pues va cambiando ante este contexto en el que vivimos. Un contexto donde tienes a la mano, si yo te dijera en este segundo, ¿en qué año nació Thomas Edison? Dices, bueno, ok. Instantáneamente el niño sabe qué hacer, hasta mi niño de 3 años sabe picarle en la compu, sabe hablar con Siri o Alexa en la casa. En 10, 15 segundos tienes una respuesta. Y eso cambia la manera en que tú actúas, cambia la manera en que tú respondes a nueva información y que la gente responde al evangelio. Y vamos a ir a Mateo 9, del 35 al 38, vamos a leer. Mateo 9, del 35 al 38. Algunos ya lo buscaron en su celular. Qué maravilla la tecnología, ¿no? Todavía escucho páginas así, porque pues sí, el celular es rápido cuando lo haces, ¿no? Pero da gusto también la versión física de la Biblia, ¿no? Otra anécdota de mi hijo, el otro día estaba ahí en el sillón leyendo un libro, así, un libro físico, ¿no? Y él me vio y él dijo, voy a leer también, y agarra. Y ese es el ejemplo perfecto. Si estás en tu celular, no saben qué estás haciendo, pero si tienes el libro, lo ve, es tangible y quiere imitar la misma forma. Ok, Mateo 9, 35, 38. Eso no fue el punto, pero mención honorífico. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y vamos a hacer una oración, pues podemos hacer esta si quieren también, pero que Dios hable también a nosotros, hable a nuestro corazón acerca de cómo evangelizar, reflexionar cómo estamos evangelizando, cómo es nuestro corazón hacia la gente, estas ovejas perdidas de los que habla aquí. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad del día de hoy de reunirnos, de alabar y para escuchar tu voz, escudriñar tu palabra y reflexionar sobre nuestro estado actual y cómo podemos ser hijos tuyos aún más obedientes, más fieles, más fructíferos en esta vida. Háblanos el día de hoy, guíanos en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, volviendo a este punto de la época de información, yo me acuerdo mucho, cuando era niño, mi mamá me llevaba mucho a la biblioteca, ¿no? Salíamos con el perro, mi hermana y yo en las bicis, caminábamos unos 10, 15 minutos y llegábamos a la biblioteca donde vivía. Y ella solía comprarnos libros, íbamos a la biblioteca mucho y sí, periodo vacacional íbamos casi diario a la biblioteca y un nuevo libro y un nuevo libro y un nuevo libro. Crecía con eso, ¿no? Y de los libros favoritos de mi mamá y los míos eran de datos curiosos, ¿no? Los niños ya ven videos, ¿no? 10 cosas raras acerca de los serpientes, ¿no? Y se ponen a ver. Pero en ese entonces tenías que ir con el libro. Y yo me acuerdo que la enciclopedia fue de las cosas favoritas, porque pues ya aprendes algo nuevo cada día, cada página está llena de información. Si yo preguntara a los niños e incluso los jóvenes, no creo que sepan qué es una enciclopedia. Yo de 8, 10 años todavía iba mucho a la biblioteca. Cuando me mudé a Australia, yo vivía en Nueva Zelanda de 5 a 12 años. Ahí fue mi periodo de mi infancia, mucha biblioteca, todo eso. Llegando a Australia, tuvimos la oportunidad de comprar una casa y en esa casa el dueño dijo, oigan, ¿quieren mis enciclopedias? No me las quiero llevar, están bien bonitos. Se quedan ahí. Dijimos, mi mamá fascinada, bien contenta, porque aparte las enciclopedias eran muy caras, ¿no? Y dijo que sí. Y te prometo, nunca tomé la enciclopedia ni una vez, porque en el periodo de esos añitos durante mis idas a la biblioteca y llegar a Australia, ya se volvieron obsoletas, bien bonitas, pero pesadas, obsoletas, ¿no? Porque el internet así se arraigó. Fue así. Una vez que tuviste la compu en la casa, ya tuviste entrada al mundo de información y muchas otras cosas. Y ahora la inteligencia artificial está empezando a arraigarse y créanme, va a pasar rapidísimo que empieza a reemplazar muchas cosas que antes hacíamos. En México, estaba consultando, el INEGI ha registrado en el 2023 que más del 80% de los mexicanos son usuarios del internet. No digo que van al café de internet y de repente buscan, son usuarios, significa que lo usan diario, tienen acceso inmediato. Casi 100 millones de nosotros. Entonces no es todo el mundo, es por todos lados, es ubicuo, salvo algunas zonas rurales donde no tienen mucha necesidad que digamos, ¿no? Y ahora un niño en menos de 10 segundos puede desmentir a su mamá, así no te contagias con una gripa, ¿no? O sea, no es por ser frío, es un virus, es un bicho, es algo que tuve que, ¿no? Chupar el piso o algo, ¿no?
meter mis manos a la boca. Te puede desmentir. Un alumno desmiente a un profesor que está usando un libro de texto desactualizado. Pasa así. Y a su vez pueden leer algo completamente falso y creerlo. Yo trabajo en medicamentos farmacéuticos y estaba usando inteligencia artificial para hacer un poco de investigación, ¿no? Dije, en Colombia, ¿cómo es su formulario de medicamentos? Si saben, el IMSS tiene un registro de estos son los medicamentos que te cubrimos en caso de un infarto, en caso de diabetes, en caso de, ¿no? Tiene su formulario. Y estaba buscando cuál es en Colombia y cómo funciona. Y decía, mi inteligencia artificial, decía, usa el mismo formulario que Australia. Dije, ¿qué? Y entonces dije, pero espérate, quizás sí, porque en términos de precios, lo que muchos países hacen para fijar el precio de un nuevo medicamento, se fijan en otros países en el mundo. ¿Qué precio tiene en Francia? Ok. ¿Qué precio tiene en Turquía? Ok. ¿Qué precio tiene en Taiwán? Ok. Y ya, vamos a tomar el más bajo. O así se fijan muchos precios, ¿no? Aquí en México, en Latinoamérica. Entonces dije, quizás sí lo hacen con su formulario. Entonces estaba buscando y me di cuenta, no, esto está mal. Usan los mismos signos, PBS. En Colombia se llama su formulario así, en Australia se llama su formulario así, pero te das cuenta lo rápido que uno se desvía de la verdad porque la inteligencia artificial no supo. Gracias a Dios no lo puse en mi presentación, no lo empecé a hablar con la gente, como que me di cuenta, pero un niño, si le pregunta, ¿es Dios real? A la inteligencia artificial. Un niño que le pregunta si debo de hacer esto o el otro. ¿Quién sabe qué respuesta va a obtener? La verdad se vuelve algo más frágil hoy en día. Es delicado. Existe, lo puedes encontrar, pero es más difícil cuidar. Se rompe en la mente de uno tan fácil porque escuchas otra perspectiva o escuchas o ves en el internet 1000 diferentes perspectivas y entonces dices, pues no, lo que mi mamá dijo, mi papá dijo, no es eso, ¿no? Entonces esto cambia la manera en que evangelizamos. Esto cambia la manera en que interactuamos con otros acerca de nuestra fe. Porque la gente en 10 segundos checa lo que estás diciendo, ¿no? La gente o ya ha tomado la decisión de qué cree acerca de Jesús, acerca de la Biblia. Rara vez, a mí no me ha pasado. A lo mejor a ti te ha pasado, pero a mí nunca me ha pasado que digo, pues yo creo en Dios, creo que Jesús es el Hijo de Dios, soy un cristiano. Nunca me ha pasado que dicen, Jesús, ¿de qué hablas? Jamás me ha pasado en mi vida. A lo mejor hace 50 años, sí, pero jamás me ha pasado. Pero lo que sí pasa es que dicen, qué chido, no, qué bueno que funciona para ti. O de plano se incomodan y dicen, no quiero hablar con este tonto, ¿no? Y como que se incomoda la cosa y no te quieren hablar o pasan el trabajo a veces como que dicen, es uno de esos y ya como que ya, no, con ese no me llevo. Me ha pasado igual con homosexuales, ¿no? Como que luego hay un choque, hay una confrontación porque saben que no estás de acuerdo con su estilo de vida y entonces pues no quieren trabajar contigo, ¿no? Hay una tensión que se nota. Entonces son tiempos diferentes. Súmele al exceso de la información a que vivimos en tiempos recómodos, la verdad. Casi cualquiera tiene acceso a agua limpia, digo no en todos los países, pero en nuestro país, agua limpia, comida, te vas al Walmart, no, nada más entras y sales con 20,000 calorías por 200 pesos. Ahí comes, ahí vives por 2 semanas, ¿no? Tienes cualquier cosa que necesitas, vas al Miniso con 200 pesos, no, regresas con el carrito lleno, ¿no? Tienes acceso a tantas cosas y te hace cómodo. Tienes información,
tienes comodidad y esa combinación es potente en contra del arrepentimiento. Jesús en Mateo 4:17, después de salir del desierto donde el enemigo le probó, le tentó, empieza a comenzar su ministerio. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa palabra arrepentir, en términos sencillos, en términos originales, que hoy en día arrepentir significa algo sumamente religioso, ¿no? Pero esa palabra en griega significaba cambia de dirección. En vez de voltear aquí, voltea aquí. Cambia de mente, cambia de opinión y por ende cambia de dirección. Jesús decía, cambia de dirección. Pero para que uno cambie de dirección, tienes que convencerlo de que va mal, va en la dirección equivocada, ¿no? Hoy en día eso es más difícil. Hoy en día la carne está contenta siendo cómoda. Uno está y tiene acceso a 1000 pretextos, 1000 razonamientos de decir, no quiero. Entonces voy a defender mi postura, voy a defender mi vida, no estoy mal, no quiero cambiar de dirección. De igual manera, pecado, igual en el griego, significa que no le diste al blanco, no le atinaste. Es algo otra vez pecado, esa palabra se usa hoy en día con más un contexto religioso, ¿no? Se reserva porque, hice algo malo, pequé, ¿no? Así se usa en el mundo. Significa que no le atinaste. Significa que erraste, fallaste. Y es difícil convencer a la gente de que esto sea el caso en su vida. Están cómodos y tienen mucha información. Sin embargo, nuestro llamado como cristianos sigue siendo igual. Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. No importa qué tiempo. Entonces, hoy en día, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos cuando la reputación de la iglesia está, pues, ¿cuál es la palabra? Tintado, tiene mala fama la iglesia hoy en día por el Hillsong, ¿no? Carl Lenz, Brian Houston, que cayeron en desgracia. Los abusos constantes de la iglesia católica, las mega iglesias donde los pastores tienen un helicóptero personal, tenis que te cuestan $10,000. Eso no nos ayuda. Pero ante esa realidad todavía podemos y debemos evangelizar. Entonces, vamos a regresar al pasaje base de Mateo 9 del 35 al 38. Mateo 9 del 35 al 38. ¿Cómo cambia el evangelismo hoy en día? ¿Cuál es el esquema que debemos de seguir? Y te voy a decir algo de entrada. La lección es difícil. Es igual como siempre era, pero ahora, hoy en día, el estándar, la barra se ha alzado. Y hoy en día, a pesar de que los fundamentos sea igual, las maneras y los medios sí tenemos más herramientas a nuestra disposición. Entonces, Mateo 9 del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y vamos a ir un poquito, vamos a explicar 3 conceptos aquí, y vamos a entrar al esquema, ¿no? El primer concepto es esta palabra de que envíe. Que envíe.
porque estaba leyendo acerca de la palabra en griega y esperaba ver algo de, pues ve, ¿no? Pues manda a alguien, ¿no? Tengo un problema con la plomería, un tubo se me rompió dentro del muro. Envíe el plomero, ¿no? No. Que envíe obreros a sus mies. Y la razón por la que estaba metiéndome más aquí es porque en algunas versiones dice, envíe más obreros, ¿no? Y yo decía, ¿es cuestión de nada más necesitamos más manos? Dios lo puede hacer, entonces, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué nos mantendría en deficiencia siempre, no? Y no es así. No habla de eso. Que envíe en el griego, te voy a dar los dos usos más comunes que encontramos de esta palabra. Y a lo mejor te va a sorprender. Brincamos un versículo más adelante, Mateo 10. ¿Estás ahí en Mateo 9? Vete a Mateo 10. Mateo 10, 1. Y aquí aparece el término otra vez. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Que envíe. Que los echasen fuera. En español, los dos no suenan tan similares, pero es la misma en griega. O en el templo en Mateo 21, cuando Jesús entra y ve que su casa de oración se ha convertido en guarida de ladrones, creo que se traduce, ¿no? Cuando vuelca las mesas, cuando echa fuera los que vendían, que envíe. Es esa misma palabra. Echa fuera los vendedores, echan fuera demonios, que envíe obreros a la mies. Suena diferente cuando lo pones en contexto de cómo se usa esa palabra griega. Uno más. Marcos 1:12. Marcos 1:12. Esto es antes de que Jesús, en el libro de Mateo, es en el capítulo 4, leímos un versículo hace ratito. Marcos está en capítulo 1, empieza con esto, ¿no? Y dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Impulsó. Que envíe obreros a la obra. Que eche fuera obreros de sus casas a la obra. Que impulse obreros a la mies. Esa palabra, cuando lo lees así, cambia la manera y tus expectativas acerca de qué es evangelismo. Es un empujón de Dios. Es difícil. Lo hemos experimentado. Estás hablando con alguien y de repente te viene a la mente, compártele Jesús, comparte de lo que Dios hizo la otra semana en tu vida. Cuéntale cuán bueno es Dios, algo así, y te pones así, pero me da pena, ¿no? No sabe que soy cristiano, ¿qué va a decir ahora? Empiezan a surgir estos pensamientos. Y Dios, cuando dice envíe obreros a su mies, está diciendo, dale un empujón, dale la patada por la puerta. Es una fuerza sobrenatural que tiene que venir sobre nosotros porque es difícil. Hoy en día más, con el enfriamiento de los corazones, para superar esa flojera, esa pena, es un empujón adicional que necesitamos pedir, rogar al Señor que nos lo dé y se lo dé a otros. Me imagino un poco más que envíe obreros a la mies, ¿no? Pues ya, ándale, bueno, ya es hora, salte, ¿no? Es más como si estuvieras en Ucrania y dices, híjole, le das el rifle y mandas al chavo al campo de batalla. Es más así. Es expulsar la comodidad, sal e ir a cumplir la comisión que nuestro Señor nos ha encomendado. Expulsar. Segundo concepto, obreros a la mies. Y refuerza mucho este mismo concepto. Es incómodo.
Un obrero no va al campo y, ay, qué rico con la piña colada y está ahí tranquilito. No, ahí vas a sudar bajo el sol y a trabajar. Si no, latigazo, si no, fuera. Vas a esforzar. Y la otra parte es un obrero. No es complicado lo que hacen, ¿no? Sí tiene su chiste, pero una vez que lo aprendes, lo haces y 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 tienes que volver fuerte para el arduo trabajo, pero no es complejo, no tienes que estar ahí haciendo matemáticas o calculando o preguntando a la inteligencia artificial. Pero ¿cómo le recojo a la... No, ay, agárralo, ¿no? O usa la herramienta y córtalo y agárralo. Es trabajo duro, no es cómodo. Cualquiera lo puede aprender a hacer. Somos obreros en este sentido. Si te conviertes a Cristo, puedes empezar a obrar para Dios en el evangelismo. Y hay recompensa, hay mies, es una cosecha, es un evento fantástico porque todos van a comer. Es algo bueno, te pagan por el trabajo. Y Dios desde el inicio nos ha mandado a fructificar y multiplicar. Hoy en día es ese tipo de fructificar y multiplicar. También tener hijos, pero Dios quiere que su iglesia crezca, que haya más gente, haya nuevas caras, haya nuevas amistades, nuevas historias, personas a conocer, nuevas oportunidades de crecimiento. Conforme crece la iglesia, las oportunidades se expanden, hay más. Entre más gente, menos trabajo es hacer ciertas cosas, ¿no? Es lógico, es muy fácil de entender y eso trae el evangelismo. Obreros a la mies. Gente para que podamos gozarnos juntos, pero es incómodo. No es fácil. Nunca ha sido y yo creo que hoy en día menos. Pero hay premio. Y tercer concepto, ovejas. Dice que Jesús recorría las ciudades y veía a las personas como ovejas. Tuvo compasión al verlas, porque la gente, Dios no nos ve como, mira, un miesecito, ¿no? Una gavilla, mira, qué bonito. No, nos ve más como ovejas en el sentido de que somos dependientes de Él, de nuestro pastor. Y a veces se nos olvida cuando miramos al espejo y decimos, qué guapos somos, caray. Qué inteligente. No juegues, mira lo que hiciste ayer. Brillante, ¿no? Y se nos olvida que Dios nos ve como esas ovejitas que tienen que voltear en el segundo que escuchamos su voz, que buscan pastorear donde Él nos guíe por sendas de justicia y estar ahí juntitos, que nos dejemos atender por Él. Entonces, con estos ya vamos a cerrar y ver la esquema, ¿no? Dios ve el mundo entero como estas ovejitas que necesitan de Él, que deben de ser dependientes de Él y las ama a más no poder. Con uno perdido, Él se va tras ello. Y tenemos que nosotros ver a la gente así también, con esa necesidad de Dios, con esa compasión que Jesús tenía para que tengamos ese impulso, que Dios nos expulse de nuestra comodidad para ir tras ellos también. Es incómodo, es sudado, es caro a veces, es incómodo, es algo que cuesta. Pero es nuestra comisión y es algo que trae fruto a nuestra vida. En el siglo XXI el proceso, los fundamentos son iguales, pero algunas de las formas han cambiado. Entonces te voy a dar 3 rubros dentro de la esquema que han sido iguales desde siempre y dentro de cada uno algunos tips, algunas maneras prácticas para llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, primero,
amar. Y si conoces nuestra misión, conoces que creemos que nuestra existencia en este planeta como iglesia es para amar, buscar e integrar a nuestros amigos al reino de los cielos. Eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Es traer estas personas al conocimiento de Jesús y al arrepentimiento para que se incorporen a la iglesia. Entonces, esta parte de amar es la parte más difícil. Nos dedicamos toda la vida a ser transformados a imagen de Jesús, que es amor. Dios es amor. Estamos siendo cada día transformados a esa misma imagen. Tener esa misma compasión de la que habla en este pasaje que Jesús tenía, que al ver a la gente y darse cuenta de su estado, siente algo. Siente algo que no se puede fingir, algo que otros cuando nos conocen lo pueden sentir también, y eso nos distingue del resto del mundo. Es ese amor. Sin eso somos casi iguales. Podemos leer la Biblia, pero sin amor de nada sirve. Filipenses 4, del 4 al 5. Este versículo para mí es de los fundamentales para entender de qué se trata el evangelismo y qué actitud debemos tener. Filipenses 4, del 4 al 5. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, evangelísticamente, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando la gente te ve feliz, aunque tu jefe te corrió. Cuando la gente te ve feliz, a pesar de que, no sé, algún accidente en la calle acaba de suceder. Y no digo de sonriendo así, digo de que eres firme, reaccionas con gracia ante la gente, que amas en vez de que odies a la gente. Cuando la gente ve eso, ese es diferente a cualquier otra religión. Ese es diferente a cualquier otra cosa que han experimentado. Y es la forma más importante de evangelizar. Que la gente vea ese gozo en tu corazón. Que se note que tú crees que somos peregrinos en esta tierra nada más. Que lo que pase aquí es finito. Vamos a tener la presencia del Padre para toda la eternidad. Cuando vivimos en una forma que eso se note que el Señor está cerca, que estamos anticipando eso cada día, ya le hiciste con tu evangelismo y está hasta de más que das una cita. Digo, lo hacemos también, ¿no? Pero eso es lo fundamental, ¿no? Y algunos otros tips para formar un corazón que vive de esa forma, ¿no? También en Mateo 5 sabemos, ¿no?, que somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ¿no? Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando emanas luz desde tu corazón, dice que se nota. La gente lo ve y dice para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo llegas ahí? Pues es el trabajo de toda una vida. Es la parte difícil de la vida cristiana. Amar. Aprender a amar a pesar de cualquier circunstancia. Pero una de las claves es la oración. Cuando tú empiezas a orar por México, por un vecino, por un familiar que no conoce a Jesús, para los amigos de tus hijos, para tus amigos, empieza a formar en tu corazón ese amor. Se avive ese amor en tu corazón. Así que no solo es el hecho de que Dios te escuche y Dios actúa, sino es lo que Dios hace en ti cuando te pones de rodillas y empiezas a orar. Te esfuerzas en lo espiritual y empieza a manifestar en lo físico.
Otras acciones que formen el corazón. Digo, podríamos hablar de esto por meses, porque ese es el proceso de santificación, esa es la transformación que Dios espera. Pero leí el libro de Wayne Myers, Honra tu llamado, en este año. Creo que lo tenemos en venta aquí por si quieren al fin del servicio acercarse, ¿no? Es un libro de muchos testimonios de un evangelista reconocida aquí en México, un hombre que nos ha visitado varias veces, un hombre con una fe auténtica. Él, cuando lo estábamos llevando a su casita, se quedó dormido. Era un señor de 95, 96 años en ese entonces, ¿no? Y que se quedó dormido. Y te prometo, así bostezaba, así roncaba. Aleluyita, Señor. Aleluyita. Gloria a Dios. Así roncaba, así estaba completamente perdido. Estaba haciendo una siesta. Pero eso fue su corazón. Y una de las historias que narra es que él nunca salía de la casa sin una bolsita de monedas, unos billetes para ir a regalar a la gente, ¿no? Un día se llevó a su niña a la calle con él, iban a hacer algunas cositas, ir al banco, ir por un helado, cosas del estilo, ¿no? Y él tenía su bolsita y se han ido a la ciudad a comer en una terracita. No juegues, qué incómodo. Pasan por ahí cada 2 minutos a alguien con una guitarra, a alguien con las paletitas, a alguien simplemente pidiendo dinero, ¿no? Y la respuesta de Wayne Myers es, a cada uno, voy a venir preparado para esto y a cada uno le voy a dar algo. A veces 50, a veces 2, a veces 1,000, a veces 5 pesitos, ¿no? Y su hija un día dice, pero papá, este indigente que le acabas de regalar 100 pesos, se va a ir para comprar droga. Ya era adolescente, ¿no? Ya reconocía las señales, ya reconocía, veía sus brazos, veía su comportamiento, ¿no? ¿Por qué le das para la droga? ¿Tú apoyas a la droga, papá? Así se ponen los adolescentes, ¿no? Y él respondió, no has entendido, hija. Esto no se trata de ellos. Yo sé que hagan lo que quieran con el dinero, pero en mí forma un corazón sensible a la gente. Cada vez que yo doy la monedita, yo estoy empatizando con esa persona, estoy tratando de mirarlo como Dios. En otro pasaje dice, como lo tratas al pobre, así le estás tratando a Jesús, ¿no? Forma el corazón. A lo mejor fuerza un hábito malo de esa persona, pero en ti hace algo bueno. Acciones que formen tu corazón. Puedes traer una bolsita de monedas, puedes hacer otra cosa, pero el chiste es humanizar y formar tu corazón. Tercero, en este sentido de amar a la gente. Conocemos que el amor está en Dios. Entonces, el dar a conocer a Dios es el acto máximo de amor que uno puede hacer para otro. Mi consejo es, anúnciate cristiano, que la gente sepa. No estoy hablando del pececito atrás en tu auto, ¿no? O sea, hemos visto bastantes de eso. Está bien hacerlo, no digo que no, pero es cuando la gente te conoce que sepa que eres cristiano. Hay 1000 maneras de hacer eso. Puedes sacar tu Biblia y estar así, ¿no? O puedes decir, como en el trabajo, la manera que yo lo hago siempre es iniciando con un nuevo equipo, un nuevo proyecto. Nos presentamos, ¿no? Te presentas. Eso es lo que humanos hacen. Hola, soy Oscar, ¿no? Tengo un hijo, una esposita, vivo en México, soy cristiano, hago esto y esto, y así. Normal, así de plano, desde entrada, para que la gente sepa qué esperar y para que yo me mantenga cristiano ante la gente, ¿no? Te mantienes responsable. Si la gente sabe que eres cristiano, pues te van a empezar a medir y juzgar como cristiano. Y uno dice, ok, entonces ya estoy comprometido, ya tengo que ser bien cristiano, ¿no? Funciona. ¿Qué haría un cristiano en esta situación? ¿No? Así,
Te anuncias cristiano y ya te comprometes y la gente te ve y la gente espera y tú mismo actúas de esa manera. Y no solo en el trabajo, no solo presentándote a la gente, pero puede ser con la señora de las tortillas. Dios te bendice, Juanita, ¿no? Que te vaya muy bien. Mira, te doy algo extra, ¿no? ¿Cómo van tus hijos? Y te empiezas a manifestar más y más cristiano. En el Uber, en el taxi, hay mil maneras. En tu escritorio, tener una foto. No sé, hay mil maneras, pero entre más que como que creas eso, tú lo manifiestas a otros, otros también se van a dar cuenta. Y tienes maneras de hablarles acerca de Jesús. Entonces, amar, y lo principal es formar tu corazón, pero también darte a conocer como cristiano. Anúnciate cristiano. Segunda parte, ¿no? Una vez que tu corazón está bonito, ahora parte B, buscar. Amar, buscar, ¿no? Hoy en día es menos y menos común socializar con la gente porque tenemos a Netflix. Entonces, ¿por qué saldrías a comer con alguien cuando, pero Netflix está aquí, ¿no? No, me quedo en casa este fin de semana. O más y más común en el trabajo. Ya el tema de trabajo remoto ya se está bajando, pero menos y menos aún así estamos conectando con la gente. Y lo que Jesús dice es que fuimos hechos para relación, fuimos hechos para ir a buscar a la gente, ser un ser social, ser un ser que se esfuerza para conectar con la gente, ¿no? Y eso es algo que suena muy obvio, pero es algo que de verdad nos quedamos en nuestros circulitos. Cuando estás en una reunión con la gente, no conozco a esta familia, y te sientes ahí y ya te quedaste y no hablaste con nadie más, ¿no? Yo lo hago también. Mateo 10, del 16 al 20. Mateo 10, del 16 al 20. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Una pausa. Esto está diciendo, dice prudentes como serpientes. Usa la misma palabra que se usa en Génesis 3 cuando entra la serpiente y tienta a Adán y Eva. Y Dios está haciendo, sé como este. Y dices, ¿cómo? ¿No? Sé así, sé astuto para hacer el bien. Maquina momentos donde puedes hablar a la gente de Jesús. Ser prudentes. Encuentra la forma de conseguir lo que tú deseas. Y lo que tú deseas, porque ya formaste tu corazón en punto A, es que la gente conozca a Dios. Ingenuar diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Y ser sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Este pasaje nos dice ser ingeniosos, ser creativos en cómo hablas a la gente, pero también tener tacto. No es como lobo a la presa, ¿no? Voy a esperar hasta que mencione algún pecado y lo tengo, arrepiéntate, ¿no? Sé creativo, ten tacto, ten una sensibilidad a la ocasión, a dónde estás, el contexto de la persona, irlo midiendo. Pídele a Dios sabiduría para saber
cómo hablar. Y no tienes que escribir tu speech la noche antes. Yo soy mucho de eso, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a declarar a Abby que quiero ser su novia? Ok, punto A, así, punto B, así. Yo soy un poco así, ¿no? Pero dice, confía en Dios que te va a dar las palabras a decir conforme la situación, conforme lo que sea apropiada en la situación. Te voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos hay una regla. No se habla en el trabajo de política ni religión. No se habla. Puedo decir, soy cristiano, pero hasta ahí ya la exageré, ¿no? Hasta ahí. No vas más allá. Pero hay formas. Yo he visto a mi esposita en múltiples ocasiones. Está ahí hablando con alguien y bajo las escaleras, trabajamos desde casa y ahí está el escritorio, y bajando las escaleras y la escucho orando para una persona en su trabajo, ¿no? Hay formas. No tiene que ser que en la reunión general con el CEO ahí, y Cristo, digo, eso no es contacto. Digo, hay formas y hay momentos, pero tienes que ser sensible a la situación y sensible a la voz de Dios de qué hablar y cómo y cuándo. Entonces, eso es uno. Ser creativos en encontrar y buscar esas situaciones y para ir en pos de la gente. Simplemente aquí dice, yo os envío. Acuérdate, cuando hablábamos de enviar los obreros a la mies, es incómodo. Cuando tus compañeros en el trabajo dicen, vamos a ir a cenar, ¿quieres ir? Y dices, ay, no quiero gastar en ese lugar, ni me gusta la comida ahí. Mejor voy a mi casa y voy a pedir Chili's, ¿no? Donde realmente me gusta, ¿no? Dices, no, esta es una oportunidad para convivir, para dar a conocer a Jesús. Y voy a ir, aunque no quiera, aunque voy a dormir tarde, ir, convivir, buscar esas oportunidades para estar con la gente. Otro ejemplo es no solo el ir, sino invitar. No tener miedo a invitar a gente a tu casa. En Tito habla de que un obispo debe de ser hospedador. Primero de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, o sea, no para chismear, o sea, que vengan a comer y conocer a Jesús, ¿no? Ser hospitalario. Wayne Myers también en el mismo libro, y te prometo que no nada más estoy aquí para promocionar el libro, pero él hablaba de que él tenía su casa abierta. Venía a la hora de comida y ahí están personas que nunca en la vida ha conocido. Es que invitamos unos indigentes de la calle a comer en la casa. Y uno dice, ¿qué hiciste? ¿No? Él hacía estas cosas. Y por lo mismo, Dios vio su corazón y lo abundó, fructificó su ministerio de manera abundante. Mi mejor amigo de mi adolescencia se llamaba James Spence. Él era cristiano. Yo no lo era cuando era adolescente, pero su familia tenía una influencia tremenda en que al final yo me acercara. De todos los amigos, yo iba a las casas de mis amigos muy seguido. Hacía muchas pijamadas porque yo vivía muy lejos de mi escuela. Y me acuerdo mucho de su casa porque sus papás se esforzaban para que yo me sintiera bienvenido. Oscar, no te vayas a casa, quédate a dormir. ¿Quieres comer? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te va en la escuela? Y se interesaban en mí, en mi vida. Y querían que estuviera ahí. Imagínate, ¿no? Los papás de un amigo de la escuela. Años después, no me hablaban así cada día de... Y acércate a Jesús, Oscar. No, me invitaban a la iglesia de repente. Muchas veces no iba, pero sí fui algunas veces. Y una vez, ya después de que habíamos sido amigos 8 o 10 años, no sé, ya tenía tiempo, ¿no? Yo estaba en la casa y estaba su papá, el papá de mi amigo, llegó. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bien, y él, ¿cómo te va en la escuela? ¿No? Preguntas inocentes. Y le dije, pues mira, es que no muy bien,
Pero no importa la escuela, no importa cómo te va. Al final de cuentas, el trabajo es mucho más de eso. Y le eché mucho así, que escucho ahora y me hace sentir, ¿qué estaba pensando, no? Y él se quedó pensando y me volteó a ver y dijo, eres un cobarde, Oscar. Y yo, uy, no, así me pegó. Pero a lo largo de los años, él había ganado la confianza conmigo. Yo supe que no nada más era mala onda. Yo supe que me vio. Yo supe que escuchó mi respuesta, ha visto mi vida. Y en ese momento Dios me abrió el corazón para poder entrar un poco de tiempo después. Cambió mi vida, pero solo se podía hacer porque había ganado la confianza. Se había mostrado cristiano en la vida diaria, y no digo perfecto, tampoco. Se habían cometido errores, yo los había escuchado, ¿no? Corrigiendo a sus hijos, cosas del estilo, ¿no? De la vida diaria. Pero uno conoce al amor de Dios a través de estas personas, y en tu casa tú puedes tener a gente, quien sea, ¿no? Familiares. Puede ser como Wayne Myers, que incluso los indigentes los invitas a tu casa como un buen samaritano. No sé, ¿no? Te vas a dejar que Dios te hable, pero es una manera ser hospedador, hospitalario de evangelizar. Mostrar a la gente quién eres en términos más, o sea, no hay manera de mentir en tu casa, ¿no? Es tu casa, así vives, ¿no? Y es una manera de gente conocer. Tercer punto y último, integrar. Integrarte a la iglesia. Cuando tú piensas en una cosecha, ¿qué hacen los obreros? Pues lo juntan en un carrito y ya se lo llevan al granjero, ¿no? Se junta, se reúne. ¿Qué hacen las ovejitas? Pues el pastor tiene sus perritos que los junte, los reúne. Dios está esperando, no nada más que tengamos el corazón más puro y bonito, no nada más que hablemos a la gente, sino que formemos parte de la iglesia. Fue su plan desde siempre. Y sabemos, no somos perfectos, no hay iglesia perfecta, no hay personas perfectas más que Jesús. Pero aún así, es una familia. Es un lugar donde nos amamos, y es un lugar donde todas las ovejitas venimos a recibir de parte de Dios, donde todos venimos a poder convivir y conocer y recibir a estas nuevas personas que vamos evangelizando. Es nuestra casa, es ese pasto. Nosotros cada domingo es este pasto verde, sé que ahorita un poquito menos verde, pero metafóricamente pasto verde donde nos reunimos, nos alimentamos, tomamos fuerza, y otra vez que Dios nos expulse de la comodidad para ir a evangelizar en el mundo, en nuestra vida diaria. Es la iglesia donde nos reunimos. Eclesia, la palabra griega, puedes ver que he estado bien griego en esta semana, comí chobani, yogur griego toda la semana, me sentía con mood griego. Somos eclesia, significa la asamblea, o sea, la reunión de los que somos llamados fuera de nuestra casa. Salir, expulsados de la casa por Dios, pero reunidos, juntos, familia de Dios. Y no hay secretos aquí otra vez. Son cosas difíciles de hacer, pero de las cosas más importantes, cada vez que alguien me pregunta, el lunes, ¿cómo fue tu fin de semana? ¿No? El domingo fui a la iglesia, somos cristianos, mi esposa y yo pastoreamos, hacemos esto. Hicimos esto en la iglesia otra vez. Son momentos, estoy contando lo que hice mi fin de semana, no estoy diciendo nada, ¿no? Pero hablas, das a conocer. Y nadie da un día de su semana así. Pero el hecho de guardar el día de reposo igual fue para el pueblo de Israel, ¿no? Fue algo que marcaba el pueblo de Israel. Dedicar tu domingo a ir a la iglesia cada domingo
Ese es radicalmente diferente a lo que la gente hace, ¿no? Y eso es importante. Entonces, participar el domingo es lo fundamental, pero también en la semana, en las reuniones, en el congreso, esos momentos donde hacemos algo diferente para Dios. En vez de ir de vacaciones en Semana Santa, voy a dedicar ese tiempo a Dios. Voy a ayunar. La gente dice, ¿pero por qué? Estás en ayuno intermitente, ¿te quieres bajar de peso? No, estoy llenándome del Espíritu Santo, preparando mi corazón. ¿Quién es este cuate, no? Esos momentos son los que sirven como oportunidad de evangelizar. Efesios 3, última cita, Efesios 3, del 8 al 10. Efesios 3, del 8 al 10. Dice, a mí, al apóstol Pablo hablando, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y esa lucha no es a solas. Esta lucha en la que estamos es para las almas, las ovejas perdidas que están ahí afuera. Dios nos hizo iglesia para esa tarea. Nos hizo iglesia para poder hacerlo, para que tuviéramos en dónde integrar a las personas, para que tuviéramos nosotros un espacio juntos para animarnos y para tomar fuerza y para alabar juntos. Una persona cantando está bonita, pero cuando la gente ve, wow, estas personas todas están entregadas al Señor, eso impacta. Dios nos hizo iglesia para revelar a los mismos demonios quién es Jesús, y cuánto más a las ovejas perdidas que Él tanto quiere y ama. Así que participamos, servimos, invitamos a la gente a la iglesia, integrar a la iglesia. Un esquema para evangelizar en el siglo XXI es igual como siempre: amar, buscar e integrar. Pero hoy en día se ha vuelto aún más importante esos fundamentos de un corazón y un testimonio que la gente pueda decir, wow, cristianos son diferentes y me late, me gusta, son felices, tienen vidas bonitas. Buscamos a la gente, tenemos que hacer el trabajo difícil de buscar, invitar a la gente a nuestra casa y formar parte de una iglesia. No solo los domingos, pero es fundamental, sino más allá. Ser parte, amar a nuestra iglesia, y así podemos alcanzar a la gente, aún en esta época de información, de inteligencia artificial. Y 90% de esto lo hice por inteligencia artificial también, entonces te ayuda. No es cierto. Los voy a invitar a que cierren sus ojos y en este momento vas a reflexionar. ¿Estoy evangelizando? ¿Cómo estoy evangelizando? ¿En dónde? ¿Con quiénes? Trae a la mente a esas personas. Y Dios es rico en misericordia porque sé que todos hemos fallado. En este sentido, hay más que podemos hacer. Hay más que podemos hacer. Y en este momento, con esas personas en tu mente y en tu corazón, vas a orar. Vas a orar que Dios traiga a nuestra vida
ese espíritu de evangelización, que nos expulse de nuestra comodidad para que podamos llegar a la gente, que podamos tener ese amor por la gente e integrarla a la iglesia. No es fácil, pero se puede porque es obra de Dios y nada imposible para Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, cada día, y aunque hemos fallado, aunque nuestro corazón le hemos permitido enfriar, hemos permitido que nosotros estemos más pasivos en esta obra de evangelización. Perdónanos y ayúdanos, danos esa patada, danos ese impulso para ir tras las ovejas que has puesto a nuestro alrededor. Danos esa valentía para poder salir, para poder darte a conocer y hacer esas acciones que lleve a la gente al arrepentimiento. Danos sabiduría para poder navegar estos tiempos difíciles donde la gente sabe mucho o piensa que sabe mucho y que no quiere, que resiste. Señor, obra en nuestros corazones, obra en el corazón de los que queremos, de los que nos rodean, para que tú puedas alcanzarlos. Y Señor, estamos poniendo este congreso delante de ti para que podamos alabarte y para que aún si hay alguien que no hemos invitado que pudiera asistir, pon en nuestro corazón en este tiempo el querer y el hacer para poder invitarlos. Te amamos, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.